vamos a empezar a hablar primero acerca del input comprensible. Muy bien, entonces empezamos con las diapositivas. Muy bien, tenemos primero los métodos tradicionales de enseñanza de lenguas. Estos métodos están basados básicamente en el aprendizaje consciente. Cuando hablamos de aprendizaje consciente, lo que queremos decir es que pretendemos aprender la lengua de la misma forma como aprenderíamos las matemáticas, en las que hay ciertos valores que son únicos y definitivos y que decimos que 1 más 1 es 2. Y entonces empezamos como a trabajar la lengua de la misma manera esquemática y formal, y el aprendizaje que se intenta es totalmente consciente, que se refuerza, según los métodos tradicionales, con la práctica. Y entonces hay profesores que dicen, no, es que aprender una lengua es como jugar basquetbol. Tienes que lanzar 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces, 4000 veces la pelota hasta que llegue un punto en que todas son cestas, todas son cestas. Bueno, en fin. Y los métodos tradicionales también se basan en la idea de que el estudiante tiene que demostrar que puede producir en la segunda lengua rápidamente. Y si no está produciendo algo después de 2 semanas, después de 3 semanas de clase, entonces nos sentimos un poco desubicados. Nos concentramos en la forma, pero ¿qué tipo de producción? Hablaremos después. Y el método tradicional, muy apoyado también en la evaluación, en las pruebas. ¿Y qué tipo de pruebas? En aquellas pruebas en que el estudiante a veces tiene que traducir la palabra a su lengua nativa, aquella evaluación en que el estudiante necesita escribir una conjugación de un verbo o en la que necesita completar una frase. Ese es el tipo de evaluación tradicional. Bueno, por años hemos venido trabajando estas formas y yo hice eso también en mis inicios como profesor de lengua aquí en los Estados Unidos. Entonces entendíamos que la única forma de adquirir una segunda lengua, de aprender, era aprendiendo esa regla gramatical, ¿sí? Que la regla gramatical me guía y que me ayuda a aprender la segunda lengua. Y que si ya tengo esa regla gramatical y después le pongo un poquito de vocabulario, entonces en la práctica combino esos dos, asegurándome que estoy usando la regla y que estoy usando el vocabulario de la unidad, y ahí es cuando surge el aprendizaje de la segunda lengua. Pues amigos, la verdad es que eso no funciona así, pero lo hemos venido haciendo por años y por años. Y puede hacer que nos funcione para la prueba final, en donde el estudiante tiene que, usando el pretérito y estas 5 palabras, completa las siguientes oraciones. Y puede hacer que el estudiante lo haga y tenga una buena nota. ¿Y qué hago yo después como profesor? Entonces, como soy el experto, yo corrijo las evaluaciones y se las entrego al estudiante. Aquí están tus errores. ¿Y qué? ¿Qué pasó un día después, una semana después, un mes después? El estudiante está produciendo al nivel que pensábamos estaba produciendo en ese momento o el que demostró en la evaluación. Nuestras correcciones hicieron algún efecto real, evidente en el estudiante, o simplemente se dedicó a ver la nota y bueno, voy a estudiar para la siguiente unidad, cuál es el nuevo vocabulario, cuál es la nueva gramática, y ahora vamos con el imperfecto. Entonces, sabemos que, ¿qué pasa? Por estos días estoy leyendo mucho en redes sociales. Mis estudiantes no están preparados para empezar la clase de español 2. ¿Qué hicieron en español 1? No recuerdan el presente, no recuerdan los verbos regulares ni los irregulares o los verbos de cambio de radical. ¿Qué hicieron en esa clase de español 1? Posiblemente hicieron lo mismo que tú vas a hacer en esta clase de español 2, que fue enseñar de esta manera consciente, tratar de enseñar la lengua como se enseña una ciencia como las matemáticas, y eso no sirve así. Ni la memorización de las reglas gramaticales, ni la memorización del vocabulario nos va a llevar
a la adquisición y a demostrar y a ser capaces de comunicar a través de la segunda lengua. La única forma, sí, es la que presentamos a partir del input comprensible. Entonces, cuando hablamos de input comprensible, no hablamos de aprender un idioma, hablamos acerca de adquirir una segunda, tercera, cuarta lengua. Entonces hay una diferencia entre aprender y adquirir. Lo que pasa es que cuando nosotros adquirimos, de alguna forma, no solamente estamos memorizando un conocimiento, sino que estamos manejándolo a diferentes niveles en nuestra mente. Entonces, una cosa es saber qué es la plastilina, describirla, para qué sirve la plastilina y explicárselo a alguien. Aprendí acerca de la plastilina. Y otra cosa es tomar la plastilina y empezar a demostrar con tus manos qué puedes hacer con ella. Eso es lo que nosotros tenemos que poder lograr con el input comprensible y en la adquisición de segundas lenguas. Que el estudiante empiece a moldear el idioma desde su propia experiencia. Y eso hace que ese conocimiento sea de una manera, se presente de una manera subconsciente, no consciente, siempre pensando, oh, apliqué la regla, cometí el error, lo dije como es realmente, sino que intente de muchas formas hasta llegar a esa forma perfecta. Nosotros podemos hablar de adquisición de una segunda lengua cuando entendemos los mensajes que se nos transmiten en esa segunda lengua y podemos establecer una comunicación. Pero para ello, esos mensajes tienen que ser intencionales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos simplemente conjugando un verbo, soy, eres, es, somos, sois, ahí no hay un mensaje, ahí es simplemente una estructura. Pero cuando tenemos el mensaje, yo soy de los Estados Unidos, entonces ahí ya estás comunicando algo y es diferente la cuestión. Entonces, siempre apuntar al mensaje, siempre apuntar a la comunicación. Es importante entonces que el estudiante esté expuesto a ese input o a esa entrada, que nuestra clase sirva como una excusa perfecta para exponer a los estudiantes a una lengua real, pero una lengua real que esté a su nivel. Es decir, tenemos que asegurarnos de que el estudiante esté comprendiendo lo que nosotros estamos diciendo, porque cada vez que no entendemos algo, nosotros nos desconectamos y no nos interesa más. Pero cuando estamos entendiendo, nos conectamos. Entonces, de ahí viene ese input comprensible, no solamente que sea comprensible para el profesor, sino que nosotros lo estemos facilitando para que el estudiante también lo entienda. Y obviamente, no solamente será a través de palabras, porque si los estudiantes no conocen las palabras, pues no lo van a entender, pero hacemos uso de elementos como por ejemplo los gestos. Oh, sí, lo amo, ¿ok? Y entonces hablamos del TPR y el TPRS. Hacemos uso de las imágenes para mostrarles el sol y entonces para que ellos entiendan que estoy hablando de la mañana y después la luna para que ellos entiendan que estoy hablando de la noche. Hacemos uso de la música como recalingua, porque entonces nos llama la atención el ritmo y entonces queremos saber cuál es la historia de la canción. Entonces, todos esos ejemplos son ejemplos de input que van llegando al estudiante y poco a poco en su mente van formando un significado. Es decir, se convierten en un input comprensible que lo más importante también es que los motiva a seguir adelante. Es importante tener siempre en cuenta, amigos, que la producción en la segunda lengua es la consecuencia, no la causa. Es decir, pensamos que si en la clase de español 1, segunda semana, le pedimos a nuestros estudiantes que memoricen una conversación muy corta, así como, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Ok, adiós, adiós. Ya en la segunda semana están produciendo con el idioma, mira esto, pero fue una conversación básicamente memorizada. Entonces creemos que esa es la causa por la cual entonces pueden más adelante hablar de manera fluida esa segunda lengua. No, pero lo que pasa es que tenemos que ver la producción como la consecuencia de todo este proceso de entrada comprensible en la adquisición de segundas lenguas. Muy bien, entonces a la luz de lo que estamos diciendo, hay mucha teoría. No voy a centrarme en la teoría en este momento, pero sí para quienes no estén muy familiarizados con la figura más importante y predominante en el mundo del input comprensible, que se llama el doctor Stephen Krashen. El doctor Stephen Krashen, un catedrático en California, fue quien trajo a colación la teoría del input comprensible y quien ha guiado todo este movimiento para hacernos reflexionar y hacernos pensar acerca de realmente cómo es que se adquiere una segunda lengua. Obviamente, como teórico, tiene personas que apoyan sus teorías y tiene un grupo de personas que no apoyan sus teorías. Entonces, si vamos a hacer una búsqueda en Internet, van a encontrar de todo. Hay gente que defiende 100% lo que él dice y hay gente que critica al 100% lo que él dice también. Pero nosotros somos profesores y nosotros somos un poco más prácticos que los teóricos que se contradicen o se apoyan entre ellos. Nosotros vemos la realidad de lo que sucede en la clase cada día. Y por eso es que puedo decir que las teorías del doctor Krashen sí se aplican y funcionan en la clase, porque ha sido la experiencia que he tenido y al final de la presentación les tengo la prueba reina. ¿Ok? Entonces, el doctor Krashen nos dice, cuando de alguna forma logras entender lo que quiere decir un mensaje, con la ayuda de diccionarios, imágenes, gesticulaciones, lo que quieras, pistas, música, lo que quieras, ahí se ha logrado. Se ha logrado ese punto que queremos, en que los estudiantes vayan avanzando y vayan uniendo una cosa con la otra. Muy bien. Pero también nos dice el doctor Krashen que es supremamente importante no sentir ningún tipo de ansiedad ni estrés a la hora de consumir ese mensaje. Es decir, si tienes hijos y uno de tus hijos hizo algo muy malo, llegó súper tarde la noche anterior, le habías dicho, tienes que llegar a la casa antes de las 9 de la noche, y era la 1 de la mañana y no había llegado, llegó a la 1:05 de la mañana. Estás molesto, estás molesta. Entra el chico y empiezas a gritarle y a decirle esto y lo otro, ta, 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 ta. Sin saber, uno, por qué se demoró. Dos, pensando que te está escuchando todo lo que está diciendo, generando una ansiedad y un ambiente de estrés que lo único que va a lograr es que el chico o la chica no te va a entender y no va a comprender con la misma intensidad con que tú estás tratando de explicar ese mensaje que quieres dar. Entonces, a veces en nuestras clases generamos un ambiente en el que el estudiante se siente culpable si no entiende. Y cuando uno se siente culpable en una sala de clase, eso conlleva el estrés a la ansiedad y la ansiedad a la desmotivación. Y al final del camino, no me gusta la clase de español. Odio la clase de matemáticas. Yo no descubrí que las matemáticas eran tan interesantes sino hasta mi último año de escuela secundaria. Porque antes de ese año había tenido unos profesores y unas clases en las que vivía estresado totalmente y odiaba las matemáticas. Pero gracias a Dios en ese último año, este profesor me hizo ver las cosas de otra forma y sobre todo me bajó ese filtro afectivo que es de lo que habla el profesor Krashen. Es decir, me bajó la ansiedad frente al tema de las matemáticas
Y entonces, ¿qué pasó? Mi mente empezó a conectar uno y otro, uno y otro. Así que volviendo atrás acerca de lo que les comenté, del profesor que decía, es que voy a dar la clase de español 3, pero parece que no han estudiado ni han hecho nada en español 1 o 2 porque no saben nada. Ojo, ¿cuál fue la experiencia de esos chicos en esas 2 clases anteriores? Ahora, que no estén manifestando nada en este momento no significa que no tengan nada aquí. Yo pensaba que no tenía nada aquí en cuanto a las matemáticas antes de llegar a mi último año, pero ese profesor me ayudó a darme cuenta que sí tenía muchas cosas y adoro las matemáticas. No estudié matemáticas tal vez por la frustración de antes, pero yo las adoro, ¿sí? Pero entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros al nivel de la adquisición de la segunda lengua. Bajar ese filtro afectivo. Estas son las 2 premisas más importantes del Dr. Crash. Muy bien. Muy bien. Entonces, estamos hablando que es muy importante siempre que cualquier cosa que nosotros manejemos en la clase tenga un contexto adecuado al público al cual nos estamos refiriendo y al cual le estamos hablando. Si en este momento yo estuviera hablándoles a ustedes acerca de física cuántica o acerca de los efectos secundarios del COVID, pues sería un poco interesante, pero no estarían tan interesados como en este momento en que están tomando notas y no se pueden desprender de la pantalla de la computadora, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿qué enseñas? Enseñas niños de elemental, enseñas la escuela media, enseñas la escuela secundaria. ¿Cuál es el contexto en el que viven esos estudiantes? ¿Cuáles son sus intereses? Y todas esas cosas son las que nosotros tenemos que traer, ¿verdad? Pero ojo, porque nosotros a veces insistimos en que necesitamos empezar la clase de español hablando de los números del 1 al 10, de los meses del año y de los días de la semana. Entonces, la primera clase es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chicos, repitan. 1, 1, 2, 2. Ahora, los días de la semana. Entonces, seguimos con esa mente estructuralista en la que creemos que todo tiene que ir así, así, así. Y en adquisición de segunda lengua, cuando lo que estamos haciendo es desperdiciar un momento hermoso para empezar a compartir con los chicos cosas de su mundo, pero en la segunda lengua. Y puede hacer que los niños te repitan los días de la semana en canciones y los números y estas cosas, pero lo más importante es aplicarlo a ese contexto. Y si ya empezaste con los números o lo otro, bueno, ahora ¿cómo voy a aplicar estos números al contexto de ellos? Muy bien. En vez de al final decirles, bueno, ¿cuántos días tiene enero? ¿Cuántos días tiene febrero? ¿Cuántos meses hay en un año? Entonces, eso va generando habilidad en el estudiante, pero sobre todo la motivación. Cuando estamos trabajando con su contexto, ayudamos a que el estudiante se motive. Entonces, lo importante no es la producción, lo importante es que ellos estén entendiendo. Y no hay mejor manera de entender lo que nos están preguntando si estamos familiarizados con el contexto. Obviamente, nosotros tenemos que hacer una modificación en nuestro discurso, bajarnos un poco al nivel de ellos para que ellos también se conecten de manera más rápida. Es decir, cuando modificamos nuestro discurso, estamos también pensando en el momento de crecimiento que tienen los niños. Entonces, lo que nos explicaba, por ejemplo, Jean Piaget, ¿sí? Entonces, de esta edad a esta edad, ¿cuáles son las características psicológicas? ¿Cuáles son las características mentales del niño? Para también nosotros traer el idioma a ese nivel y seguir desde ahí. Muy bien. Y sobre todo, no al output. Output es la salida, no al output forzado. Bueno, 1, 2 y... ¿Quién? Miren, Juan, 1, 2, ¿cuál es el siguiente número? ¿Cuál es el siguiente número? ¿Sí? Enero, febrero, marzo y... ¿Sí? Ojo, no al output forzado porque entonces recuerden que anteriormente estábamos hablando acerca del filtro afectivo. Y cuando nosotros somos forzados a dar una respuesta, nos bloqueamos. Si ustedes tienen pareja
y viven una vida como viven muchas parejas, seguramente han tenido una oportunidad en que su pareja está demandando una respuesta a algo que hiciste o algo que no hiciste. Pero explícame, ¿por qué te quedas callado? Dime, háblame. ¿Qué pasó? Te congelas, te congelas. Y aquí está Diego Ojeda, con 56 años, estudios en la lengua, profesor por tantos años, y no es capaz de decir, lo siento, lo olvidé totalmente. ¿Por qué? Porque me estaban forzando a dar una respuesta. Entonces, esto se presenta en todos los niveles también de adquisición de una segunda lengua. Muy bien. Entonces, ¿qué es el input nuevamente? Recapitular. Esta información o una entrada que damos a través de diferentes formas que están relacionadas con la segunda lengua que pretendemos enseñar a nuestros estudiantes. ¿Qué es el input? Es una entrada comprensible, es decir, nos aseguramos que los estudiantes estén entendiendo lo que les estamos diciendo. ¿Qué es el input? Es una forma de facilitar la adquisición. Es una forma de que el estudiante tome esa lengua y se la apropie desde el primer momento y no que la vea como algo afuera que tiene que aprender con los años. Entonces eso es facilitar la adquisición, pero sobre todo que sea interesante. Entonces, muchas de las canciones que ustedes han tenido la oportunidad de ver en Rocalingua tratan temas súper interesantes para los chicos, que las vacaciones, que los amigos, que el camping, ¿sí? Entonces, ese es el mismo contexto del que estábamos hablando anteriormente. Muy bien. Entonces, es importante también recordar que entre todo lo que hemos hablado, tenemos que tener en cuenta que no podemos dar lo que no hemos recibido. Y esa es como una ley de la vida. Nuestro papel como profesores es dar, para que ellos reciban y después puedan dar todo a nivel del lenguaje, me refiero.